Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alex Android y hoy regresamos nuevamente, pero esta vez estrenando nueva serie donde les traeré gameplays de los barcos disponibles hasta el momento en el juego. Te recuerdo además que si no estás suscrito al canal, por favor hazlo y no olvides activar la campanita, ya que así YouTube te notificará siempre que suba un nuevo video. Ahora sin más, comenzamos. Ahora bien, gente, como ya les había dicho al inicio del video, hoy vamos a dar inicio a una serie donde estaremos trayendo gameplays de los barcos disponibles hasta el momento en el juego, ¿ok? Hoy vamos a comenzar nada más y nada menos que con el Admiral Uchakov, barco de procedencia rusa de categoría rara, incluido dentro de los 4 destroyers tipo raro existentes en el juego hasta ahora, ¿ok? Entonces, ¿con qué vamos a estar contando en este barco a la hora de defendernos? ¿Ok? Bueno, es sencillo. El armamento que tenemos por defecto en este barco, ¿cuál es? O los slots son una lanzadera de misiles, 2 cañones disponibles, 2 lanzagranadas, un lanzatorpedos, 6 defensas antiaéreas en total y divididas en 4 y 2, ¿ok? Y además del helicóptero que contamos en la mayoría de las naves existentes hasta el momento. ¿Okay? Las estadísticas que tenemos aquí a la derecha no son las por defectos del barco, ¿ok? Yo tengo el barco ya algo leveleado y por eso van a ver que están relativamente elevadas, ¿ok? Entonces, ¿qué pudiera decir de las estadísticas de este barco? Bueno, no es un barco muy de mucha vida, no es un barco que tenga muy buen alcance de radar, pero lo compensa con su defensa antiaérea y con su armamento balanceado, que en este caso, como ya les acabo de decir, tiene torpedo, tiene lanzagranada, tiene 2 cañoneras y tiene 6 defensas antiaéreas. No es un barco ni muy lento ni muy rápido, está en la categoría intermedia porque llega a alcanzar velocidades de 20.2, ok, como están viendo en las estadísticas acá. Ahora, en este caso, los misiles que yo les tengo puesto al barco son los famosos Swammer. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque esos tienen una cadencia de disparo bastante alta. No es de los misiles que hacen tanto daño, pero sí disparan en un aproximado de recarga entre 5.60 segundos, ¿ok? Entonces, los cañones, bueno, los tan famosos Cualcilla, que son los rusos como tal, hacen un buen daño y también tienen una alta cadencia de recarga, o sea, 3.50 segundos y pueden disparar consecutivamente, ¿ok? La defensa, como ya les acabo de decir, son 4 y 2. En este caso, en el esto de 4 lo tengo puesto 4 Kashtan y 2 C-RAM. Ok, la combinación de antiaéreas es algo que para muchos les costaría trabajo decidir, ya que hay demasiadas, diría yo, con las cuales experimentar, ok. A mi experiencia, una vez más les digo que las que mejor me funcionan en este caso para este barco son las 4 Kashtan y las 2 RAM, ok. Ustedes tienen la posibilidad de probarlas y ya me pueden decir o me dirán más adelante qué tal les funciona. A mí, vuelvo a repetirles, me va muy bien, ¿ok? No digo que van a detener todos los misiles, pero les va a funcionar de maravilla. ¿Por qué? Porque si por ejemplo se enfrentan a 1 o 2 barcos en dependencia de la cantidad de misiles que les disparen, puede que detengan la mayoría, ¿ok? Los Kashtan y los RAM tienen una cadencia de recarga relativamente alta. No hacen mucho daño, pero al ser precisamente rápidos a la hora de recargar, les da tiempo a la defensa y a sus bengalas a la hora de defenderse de los misiles, ¿ok? Los lanzagranadas. Sencillamente aquí yo tengo puesto los rusos, ¿ok? ¿Por qué? Los americanos, en este caso, hacen un poquitico más de daño porque son 7 disparos por 5 que hace este lanzagranada, pero ¿cuál es la diferencia? Que el otro lanzagranada demora mucho más en recargar, o sea, este demora 4.90 segundos y el otro está aproximadamente entre los 8 segundos. O sea, hay una gran diferencia a la hora de comprobar la cadencia de disparo, ¿ok? El helicóptero, bueno, sencillamente yo tengo puesto el chino, ya que la velocidad que le alcanza son hasta 63.2 nudos. Y el radar tiene hasta 15.7 que se aumenta un poquitico más, ¿ok? No es el de mejor armamento, pero sí es muy rápido a la hora de desplazarse y a veces en una pelea eso es lo que les hace falta, ¿ok? Ahora les voy a estar dejando unos gameplays del barco en el modo online para que puedan apreciar todo lo anteriormente mencionado y vean la jugabilidad del barco, ¿ok? Déjenme en los comentarios cuál quisieran, o sea, qué barco quisieran ver representado en próximos videos para yo traérselos al canal.
Por hoy ha sido suficiente y, como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen un like. No cuesta nada y estarían ayudando demasiado, ¿ok? Entonces, hasta un nuevo capítulo. Espero que pasen un buen día, un buen fin de semana y nos vemos. Chao. Maintain a heading at 093 at 15 knots. General quarters. All hands man your battle station. Artillery standing by. Stand by both engines. Ahead, 25 knots. Stop engine. Half ahead. Stand by both engines. Half astern. All rocket launchers stand by. Battle stations con action. Jet guns stand by. All rocket launchers stand by. Half ahead. Go one. Battle stations con action. Jet guns stand by. The target is hit. Rocket launchers stand up. Armor standing by. Inbound torpedo. Target hit. All hands prepare for battle. The engine's on bridge control. Maintain a heading at 093 at 15 knots. Take off. Helicopter taking off, assuming combat position.
5, distance 5 kilometers, moving at 18 knots. Stop engine. Half ahead. Sir, I see a slow-moving target with a helicopter. CIC, small, fast-moving surface target detected. Bearing 0, distance 80, heading our way. Artillery, stand by.